Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, trayéndoles a nuestro canal otro caso más, y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos otro fondo, lo estaremos usando en los siguientes videos las próximas semanas, porque voy a cambiar el que ya tenía, pero me va a llevar pues bastante tiempo porque va a ser algo bastante grande, así que espero que al final el resultado les guste y espérenlo en los próximos videos. Ahora sí, vamos a ver el caso de Lee. Lee Marine Ochi nace el día 21 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái. Su padre se llamaba Donald Ochi y su madre Vicky Felton. Ambos eran miembros del ejército de los Estados Unidos. La pareja se conoció en California cuando Donald estaba allí de servicio y Vicky estaba siendo preparada en técnicas de interrogación y además le estaban enseñando coreano. Se rumoraba en el ejército en ese entonces que Vicky tendría un gran futuro en ya que era una mujer muy inteligente. Además de ser preparada en técnicas de investigación, ella tenía otros cursos también, como por ejemplo uno de espionaje, y estaba tratando de sacar otros más después de ese. Además, se debía agregar a su currículum que la mujer hablaba diferentes idiomas. La pareja, luego de un breve romance, se casa en 1977. Es 2 años después que nace la pequeña Lee en el 79. Cuando la niña estaba a punto de cumplir los 2 años, en 1981 la pareja se separa. Esta separación le dio un vuelco muy grande a la vida de ambos. Vicky dejó su prometedora carrera en el ejército para mudarse a Mississippi, su ciudad natal. En este lugar ella quería estar más cerca de sus padres, quienes le ayudarían a criar a su hija. Por su parte, unos meses después del divorcio, Donald es enviado hacia Alemania a un destacamento especial. Donald por esto no pudo tener una gran relación con Lee en los primeros años de su vida, pero según cuentan las personas que le conocían, él se comunicaba mucho con la niña por teléfono. También se llegó a saber que durante un verano, cuando Lee tenía 8 años de edad, él organizó un viaje para su hija a Alemania, donde la pequeña pasó todo el verano. Compartió con la nueva esposa de su padre y parecía que todo iba muy bien. Según las palabras de Donald, en este viaje pasaron mucho tiempo juntos, le enseñó a andar en bicicleta y también le enseñó diferentes frases y palabras en alemán. Luego de ese verano, la pequeña Lee regresó a su vida normal en Mississippi. Por su parte, Vicky se volvió a casar con un hombre llamado Barney Joburg. Los tres se mudaron a una casa grande en un vecindario bastante ostentoso en Mississippi, muy cerca del lugar donde vivían sus padres. Los vecinos describían a la pequeña Lee con palabras un tanto fuertes. Para ellos, si bien era una niña muy dulce e inteligente, también era una pequeña demasiado demandante. Muchas veces la llegaron a tildar de desagradable y también de inquieta. Muchas personas también dijeron que les parecía una persona que estaba llamando demasiado la atención porque tal vez en casa no estaba recibiendo la suficiente. Lee no pasaba mucho tiempo con su madre, ya que ésta pasaba casi todo el día trabajando. Además de eso, se sabía que la pequeña no tenía una muy buena relación con su padrastro Barney. Por esto pasaba la mayoría del tiempo en casa de sus abuelos. Con ellos realizaba diferentes actividades, como por ejemplo ir a la iglesia todos los domingos, y también le gustaba muchísimo montar a caballo. Ellos la llevaban a unos establos públicos en donde los niños podían estar allí aprendiendo a montar. También se sabe que la pequeña Lee sufrió de acoso en el colegio. No se llevaba muy bien con sus compañeros, realmente no la aceptaban y la molestaba mucho en el patio de recreo. Donde se sentía un poco mejor era en la iglesia. Asistía a diversos campamentos en este lugar. Fue en uno de esos campamentos que Lee conoció a un niño llamado Jordan Morris, que tenía más o menos su misma edad. Vivían muy lejos, pero en el campamento se intercambiaron teléfonos y en ese momento comenzaron a decir que eran novios, a pesar de que nunca se veían, pero sí hablaban
todos los días por teléfono y era la persona más cercana que tenía Lee. Según se sabe, Jordan también sufría de malos tratos de sus compañeros y por eso los dos se sentían muy identificados. Las horas que pasaban al teléfono el uno con el otro eran incontables. Para el verano de 1992, la relación entre la madre de Vicky y su padrastro llegó a su fin y quedaron solamente ellas dos en la casa. Ese 1992 la pequeña celebró muy feliz su cumpleaños número 13. 6 días después no se imaginaría nadie que las cosas cambiarían para siempre. Era el día 27 de agosto de 1992 y en los días anteriores Mississippi se había visto amenazado por el huracán Andrew. Este huracán amenazaba con azotar todo el Atlántico de los Estados Unidos, pero para cuando llegó a Mississippi ya se trataba de una tormenta tropical. Eso sí, tenía lluvias y vientos demasiado fuertes. Los días anteriores, según cuenta Vicky, la pequeña Lee había estado muy asustada por este huracán y el día anterior a esa mañana, el 26 de agosto, no había sido la excepción. Según cuenta Vicky, esa noche ellas durmieron juntas para el día 27 de agosto levantarse a las 6:45 de la mañana. Vicky se tenía que ir al trabajo, así que empezó a arreglarse, hizo el desayuno, ambas comieron juntas y dejó a su hija sola en la casa. Dice que no se preocupó en un primer momento porque pronto llegaría su madre para hacerle compañía a la niña. Además de eso, la abuela de Lee tenía el plan de llevar a la pequeña a una jornada de puertas abiertas a la secundaria local. Después de ese verano, Lee comenzaría su primer año de secundaria, tendría nuevos compañeros y lo haría en un nuevo colegio, así que querían que ella conociera todos los aspectos de este lugar, supiera dónde estaban los baños, los casilleros y todas las cosas importantes que se deberían de saber. Así que con este pensamiento Vicky se fue a su trabajo. Llegó aproximadamente a las 8:15 ya que el trabajo no quedaba nada lejos, pero dice que en ese momento comenzó a sentirse un tanto extrañada. Le pidió a su jefe si podía escuchar el reporte del clima en una pequeña radio portátil que ella siempre llevaba y este le dejó. El reporte que se escuchaba en la radio no era nada alentador. Se preveía que iba a haber muchísimas más tormentas y que el viento alcanzaría velocidades muchísimo mayores a las que ya había tenido los días anteriores. Comenzó a llamar a Lee a la casa para que la niña se refugiara y no saliera bajo ninguna circunstancia, pero ella no le contestó el teléfono. Luego de eso llamó a su madre para ver si ésta podía ir a la casa y ver si la niña estaba bien. Su madre le contestó que podía ir, pero que tenía que esperar al menos una media hora. Primero porque la casa de los abuelos estaba a unos 15 minutos y además de eso ella no había salido de la cama, necesitaba tiempo para arreglarse y poder salir de la casa. Por lo cual Vicky decidió ir ella misma a ver a su hija, ya que tardaría menos de su trabajo a la casa. Le pidió permiso a su jefe, este accedió y ella salió. Según reporta Vicky, ella llegó pasadas las 8:45 de la mañana a la casa. Lo primero que vio fue que la puerta del garaje estaba abierta y la luz estaba encendida. También pudo ver que la puerta principal estaba completamente abierta. Había una mancha de sangre en una de las paredes. Comenzó a buscar a su hija en todas las habitaciones. Como ya les había dicho, esta casa era un tanto grande, tenía una piscina y tenía varias habitaciones, así que Vicky tenía que haber tardado alrededor de unos 20 minutos en revisarla toda y ver en dónde estaba su hija. Dice que paró de revisar la casa cuando abrió el cuarto de Lee y vio que su manta favorita estaba tirada en el suelo y tenía una mancha de sangre. Fue en ese momento que creyó prudente el llamar al 911 para que la policía y los bomberos llegaran a su casa, y así fue. Los efectivos llegaron alrededor de las 9 de la mañana a la vivienda de Vicky Felton. Ella dijo que su hija había desaparecido y la policía comenzó a registrar la casa. Más allá de la mancha de sangre que Vicky había dicho ver, había muchísimas más manchas de sangre en la casa. Había una mancha que llamaba mucho la atención de las autoridades. Era una que estaba en la puerta de la cocina y además de eso tenía algunos cabellos en ella. Unos cabellos que coincidían con el color de cabello de Lee. También se encontraron manchas en todo el pasillo de la casa, en el dormitorio de la niña y también en el baño.
Cabe destacar aquí que las manchas del baño habían tratado de ser limpiadas, pero en el lugar no se encontró ningún utensilio, ningún trapo, ningún pedazo de ropa, ningún algodón o cualquier cosa que se hubiera podido utilizar para tratar de limpiar las manchas. Y digo tratar porque realmente no se llegaron a limpiar del todo. Quedó una escena bastante desastrosa luego de la supuesta limpieza. También se pudo observar que no había ninguna entrada forzada, todas las ventanas y todas las puertas estaban cerradas, como Vicky había dicho que las había dejado antes de dejar sola a su hija. Así que de primera mano era un escenario bastante extraño. La policía de Mississippi nunca había tenido un caso como este, así que llamaron a un agente de policía que para ellos era muy experimentado y este comenzó a observar todas las cosas en la casa. De primera mano se creyó que a Lee se la había llevado algún extraño, pero esto rápidamente fue descartado. Para ellos, la línea del tiempo que había dado la madre no daba pie a que un extraño hubiera entrado. Solo habían pasado alrededor de 45 minutos en los que ella se había ido de la casa y luego había regresado. Así que si se trataba de un ataque de una persona de fuera, tenía que ser muy específico hacia la niña, y una persona que no la conociera pues obviamente no iba a hacer eso. Si bien tal vez la pequeña Lee no lo conocía y no había hablado con él, esta persona podría haberla estado observando los días anteriores. Pero había algo que dijo Vicky que no concordaba también con esto, y era que ella le había enseñado a su hija a jamás abrirle la puerta a extraños. Además de las manchas, comenzaron a buscar minuciosamente en la ropa de la pequeña. También buscaron en la ropa sucia que había en la lavandería de la casa. Fue en ese balde de ropa sucia que encontraron algo que los dejó desconcertados. Encontraron un camisón que era de Lee y además de eso un brasier manchados con sangre. Para la policía era sangre fresca. Se notaba que no era de hace muchos días, sino que era bastante reciente. Esto comenzó con las contradicciones en el caso, y es que en una primera entrevista Vicky dijo que su hija tenía una pequeña camiseta de pijama y unos shorts amarillo con verde cuando ella se fue. Si esto fue así, no se sabe cómo pudo haber llegado la sangre al camisón de Vicky. Realmente todavía hacía más extraño el hecho de que un tercero, una persona desconocida, se hubiese presentado en la casa, haber hecho que la niña se cambiara, atacarla, llevársela en menos de 45 minutos. La policía comenzó a pensar que tal vez la madre de la pequeña tenía otra cosa que no había dicho. Al revisar la habitación de Lee se pudo ver que hacían falta varias cosas. Un conjunto de ropa interior que la pequeña había recibido en su cumpleaños los días antes, una blusa, unos jeans, unos zapatos, sus lentes para leer, su bolso y también un saco de dormir. Con esto la policía comenzó a creer que tal vez si había habido algún extraño metido en todo esto, ya había observado a la pequeña desde hacía muchos días y tenía planeado el llevársela para nunca regresarla a su casa. Haciendo más pericias policiales, la policía quería saber de quién era la sangre en la casa. Los exámenes de ADN no estaban muy avanzados, así que realmente solo se pudo obtener el tipo de sangre O negativo. Según Vicky, esa era la sangre de su hija. El problema era que Lee nunca había sido llevada al hospital desde que había llegado a Mississippi, así que no había realmente un registro de qué tipo de sangre tenía la niña. Pero al ser su madre O negativo y su padre O negativo también, la policía asumió que era muy probable que la niña tuviera el mismo tipo de sangre y aceptaron que esta era la sangre de Lee. Se hizo un pequeño estudio en el golpe que había en la puerta, la mancha donde había sangre y cabellos. Además de ver que eran del mismo color de cabello de Lee, se llegó a saber que la persona a la cual habían golpeado podía medir 1,50 m aproximadamente, y se supo que la altura de Lee era 1,47 m, así que realmente todo apuntaba a que la niña había sido violentada de alguna manera en esa casa. El problema era averiguar qué le había pasado y quién se lo había hecho. El padre de Lee se enteró esa mañana de la desaparición. Él tenía 2 semanas de estar de servicio en Virginia.
pero él no llegó inmediatamente. Se escudó diciendo que su ex esposa Vicky no le había dicho lo que le había pasado a la menor, que ella simplemente le había dicho que la niña había desaparecido, pero que se había llevado varias de sus cosas. Así que su padre no se preocupó, pensó que tal vez se había ido con alguna amiga y se le había olvidado avisar, o que simplemente su madre había olvidado que estaría en otra casa. Él se enteró por un agente de policía que le fue a hablar hasta Virginia que había sangre en la casa y que creían que su hija estaba gravemente herida, y fue en ese momento que ya voló a Mississippi para estar cerca de la investigación. Se buscó en varios lugares de la zona, pero con las torrenciales lluvias y los vientos fue muy difícil. También había zonas muy lodosas y en las cuales no se pudo llegar a buscar. También hay que agregar que había muy pocos elementos para la búsqueda, y es que muchos otros habían sido llevados a lugares donde la tormenta tropical había hecho estragos y otros más estaban esperando llamadas de emergencia relacionadas con la tormenta. Así que para la búsqueda hubo un equipo muy reducido. Con todo esto se dio el resultado de que no se encontró nada relevante y que no se sabía en dónde estaba la pequeña. No había ni un solo indicio de que podía haber sido de ella. Se buscó que el FBI entrara en la investigación y estos aceptaron, primero porque Lee tenía menos de 15 años y segundo por las pruebas que se habían encontrado en la escena. Cuando el equipo del FBI llegó para trabajar con la policía de Mississippi, se dieron cuenta que había varias cosas que eran muy inconsistentes en la investigación. Primero, la escena no se había preservado de la mejor manera. No se había encintado la casa, ni se había hecho que nadie volviera a entrar al lugar. Después de recoger las primeras pistas, la policía hizo que todo se limpiara y que Vicky se volviera a instalar en su casa. La policía del laboratorio científico tardó muchos días en regresar de nuevo a la casa para hacer otra revisión, y dijeron como excusa que no querían sacar a Vicky de su casa, querían que ella estuviera ahí tranquila esperando a su hija. Así que realmente se llegaron a perder muchas pruebas en una escena demasiado contaminada. Lo siguiente que hizo el FBI fue llamar a ambos padres para que se les hiciera una prueba del polígrafo. Primero se utilizó a un poligrafista de la policía local. Donald pasó exitosamente la prueba, pero Vicky falló. Con esto trajeron a un especialista del FBI para que les volviera a hacer la prueba del polígrafo. Donald volvió a pasarla, pero Vicky falló 2 veces. Llamaron al ex esposo de Vicky para que pasara esta prueba y este también la falló la única vez que se la realizó. La policía pensó que Donald estaba siendo muy cooperativo, que estaba muy preocupado por su hija y todo esto, así que lo dejaron de lado en la investigación y siguieron investigando a Vicky y a su expareja Barney. También se abrieron a otras opciones y trataron de buscar todas las pistas posibles. Se puso una recompensa para cualquier persona que diera información, aunque fuese mínima, del paradero de Lee. Si bien se recibieron muchas pistas, todas terminaron siendo falsas, como en muchas de estas investigaciones. La pista más fiable que se llegó a tener del paradero de Lee fue de una persona que supuestamente la había visto en una ciudad llamada Boonville, también en Mississippi. Supuestamente iba en un camión con un hombre de avanzada edad. La policía pudo ver este camión, lo pudo identificar y además pudo identificar a sus ocupantes. La niña se parecía muchísimo a Lee, pero no era ella. Era la hija de la persona, del hombre que estaba conduciendo el camión. La persona de avanzada edad pues era su padre y estaban haciendo un pequeño viaje de carretera juntos por el verano, así que ya no se llegó a investigar más, pero fue lo más cercano que se tuvo porque la niña era demasiado parecida. Luego de eso todo eran callejones sin salida, pistas falsas y cosas que se pensaba eran para desviar la investigación. Los focos se volvieron a poner en Vicky, la madre de Lee, y es que según contaron algunos testigos, la mujer estuvo actuando de manera muy extraña antes y después de la desaparición de su hija. La noche antes de la supuesta desaparición, ella lo que hizo fue estar en un car wash varias horas lavando su automóvil. Una de las vecinas, que fue la última persona además de la madre de Lee en ver a la niña, dijo que ella la había visto más o menos a las 5 de la
la tarde. Lee no había entrado en su casa, dijo que no quería estar sola, así que la vecina la invitó a pasar con ella. Lee comenzó a hablar con ella y su esposo y comenzó a jugar con el perro de la pareja. Lee les preguntó si podía bañar a su perro el día sábado y que a cambio quería recibir $10. Estos, después de la insistencia de la niña, llegaron a aceptar y le dijeron que la esperarían el sábado. Luego de estar ahí alrededor de 45 minutos, una hora más o menos, la pequeña Lee regresó a su casa. Esa fue la última vez que una persona externa vio a la niña. Luego de eso, pues en la línea del tiempo se puede poner que la gente vio a su madre Vicky lavando su automóvil y que por ningún lado llegaron a ver a la pequeña Lee. Otra cosa muy rara fue algo que hizo Vicky en la mañana que se reportó la desaparición de Lee. Varias personas vieron que ella estaba subiendo una bolsa de basura de tamaño mediano a su automóvil y después de eso la vieron tirar esa bolsa de basura en un contenedor muy cercano a su trabajo. Se llevaron algunos perros para que olfatearan tanto el automóvil de Vicky como el contenedor. No encontraron nada en el automóvil de Vicky y en el contenedor se encontró una mancha de sangre. Una mancha de sangre que sería controversial para toda la investigación. Fue muy controversial porque hay dos versiones de lo que pasó con esa mancha. El primer informe dice que se encontró una mancha de sangre, que se tomó una muestra, pero que se perdió y que por eso ya no se pudo ver de quién era, ya no se pudo saber qué pasó con esa sangre. El segundo reporte declara que sí, se vio la sangre, sí se la examinó y que se determinó que era sangre de perro y no de persona. Pero ambos reportes son contradictorios y no se llegó a saber cuál era el oficial. Otra pista muy extraña sobre la desaparición que podría poner todos los ojos sobre Vicky y ahora su expareja fue un paquete que llegó a la casa el día 9 de septiembre de ese mismo año. En un sobre fueron enviadas las gafas de leer de Lee, las mismas gafas que se habían extraviado de la casa el día de la desaparición. Se habían enviado desde Boonville, el pueblo donde supuestamente se había visto a la niña y que al corroborar la policía vio que era otra completamente diferente. También se pudo ver en el sobre que la dirección de la familia estaba mal escrita. Se llevó tanto el sobre como las gafas para poderlas analizar en el laboratorio. Las gafas no tenían ningún deterioro, parecía que la persona que las tenía las había estado cuidando muy bien, no tenían ninguna huella. También se revisó el sobre, los sellos postales y el mismo sobre habían sido pegados con agua y no con saliva. Se llegó a creer que la persona que había hecho esto era una persona muy inteligente y muy organizada. Se pensó en Vicky porque realmente, si nos recordamos, ella tenía una formación militar en inteligencia muy amplia. Así que sabía exactamente qué cosas buscaría la policía, ya que para ellos el hecho de poner los sellos y también cerrar el sobre con agua era algo que no todas las personas que tenían crímenes solían hacer, era algo en lo que muchas personas, por más minuciosas que sean, llegaban a fallar y así pues se había encontrado a muchos delincuentes. Pero este había cuidado muy bien todos los detalles. Se les hizo muy raro también que las gafas estuvieran tan cuidadas. Y otra cosa era ¿para qué? ¿Para qué enviaría en un sobre las gafas de la niña? El único motivo que podían encontrar era que quería atormentar a la familia. No venía ninguna nota de rescate, no venía ningún pedido de dinero, no venía ninguna exigencia. O también la segunda opción que barajaron fue que alguien lo había hecho para desviarlos de la investigación. Además de esta confusión en el caso, hubo otra todavía más grande en 1993. Se encontraron restos humanos. La oficina del forense de Mississippi declaró en los medios que eran los restos de Lee, pero 2 días después tuvieron que retractarse diciendo que eran los de una joven de 27 años que también había desaparecido en Mississippi. Pasaron los años y nadie sabía nada de la jovencita. Fue hasta 1997 que la policía volvió a dar una declaración. Dijeron que tenían a un posible sospechoso y que lo estaban investigando, pero nunca llegaron a dar ni el nombre ni más detalles de todo esto, y parece que esta pista también se esfumó en el aire. La madre de Lee llegó a dar a su propio sospechoso, un hombre llamado Oscar Kearns. Oscar Kearns era un profesor de escuela bíblica.
Él asistía a la misma congregación en la cual asistía la pequeña con sus abuelos y también asistía al mismo establo de caballos en donde Lee había aprendido a montar. Para ella, él era una persona muy rara y también tenía mucho en la mente la idea de que la persona que había entrado a su casa había sido alguien que su pequeña conocía, ya que ella le había enseñado a no abrir la puerta a extraños. Según contó Vicky en algunas entrevistas, este hombre nunca la vio a los ojos y también tenía un comportamiento un tanto extraño. La policía comenzó a investigarlo ya que no tenía ninguna pista sólida y no podían perder nada buscando el historial de este hombre. Cuando lo encontraron se dieron cuenta que este hombre tenía un gran prontuario criminal, especialmente en crímenes de carácter sexual. Había sido condenado 2 veces ya en el pasado. Fueron 2 las víctimas y ambas tenían el mismo perfil de Lee. Tenían entre 11 y 17 años, asistían con sus abuelos a la misma congregación a la que él asistía y las niñas no tenían una muy buena relación con sus padres. Las 2 niñas anteriores tenían el cabello claro al igual que Lee, así que esto hizo pensar a la policía que tal vez este hombre le había hecho algo a la pequeña. El problema era que el modus operandi no era el mismo. Este hombre Oscar no era una persona que pensara muy bien sus crímenes, no era alguien organizado y no era alguien que pensara en no dejar ninguna prueba. Es más, una de las 2 chicas de las cuales abusó, él la fue a dejar después del abuso a la secundaria para que siguiera su vida con normalidad, sin pensar que obviamente estas 2 niñas lo iban a identificar, así que realmente no encajaba en el perfil que buscaban. Además de eso tenía una coartada, el encargado de la iglesia había estado con él sellando algunas ventanas esa mañana para proteger el templo de las tormentas. Se llegó a hablar con el encargado de la iglesia y él decía siempre que Oscar, si bien tenía pues el prontuario criminal, era una persona para él normal. Después de la última vez que había estado en la cárcel por el último caso, él había intentado cambiar. Se le presionó un poco más y llegó a decir que sí había algo raro en Oscar, que unos días después de la desaparición ellos habían empezado a cavar algunos agujeros en el patio de la iglesia ya que querían construir una extensión de esta. Estaba todo lodoso porque había estado lloviendo y se encontraron con que había una pequeña chapa de cemento. Este hombre Oscar hizo un comentario un tanto desagradable diciendo que tal vez allí estaba enterrado el cadáver de Lee. La gente que estaba trabajando con ellos sintieron que era algo muy extraño, no le hicieron caso y terminaron sellando el lugar. Se llegó a revisar este lugar y verdaderamente no se encontró nada, así que la policía llegó a descartar a Oscar. Si bien su coartada no era tan sólida porque la persona que estaba con él lo podía haber defendido, no había ningún indicio físico que lo ligara a la escena y el lugar donde supuestamente se revisó que él había dicho que ahí estaba el cuerpo, pues no había nada, así que se tuvo que continuar como ya se estaba, sin ningún sospechoso. En el caso de Lee se llegaron a ver 3 grandes hipótesis. La primera fue la que acabamos de ver, la de Oscar Kearns. La segunda, la del extraño entrando a la casa, como vimos al inicio del video, pero también llegamos a ver que esto no se sustentaba de ninguna manera. Es más, no se sustentaba también por las palabras de la madre de Lee, en las cuales se decía que no le abría a ningún extraño, pero también la policía pensaba que la niña de alguna forma podría haberle abierto a alguna persona que ella creía conocer o que necesitaba ayuda o algo así. Lo que no cuadraba era la manera en la que se había encontrado la casa, ni tampoco la línea del tiempo. La última versión es que Vicky tiene algo que ver con la desaparición de su hija, ya que ella actuó muy extraño los días anteriores, no dijo qué ropa llevaba la niña, se encontró el camisón con sangre, había muchas manchas de sangre en la casa y había alguien que había intentado limpiar las manchas del baño. También, como ya dijimos, Vicky era una mujer que estaba entrenada muy bien por el ejército y era muy inteligente. Se llegó a pensar que ella misma había enviado las gafas. Las gafas tenían que haber sido enviadas por una persona que estaba siguiendo mucho la investigación y que sabía muchos detalles. Por eso la policía cree que se envió desde Boonville, la ciudad donde supuestamente se había visto a Lee, para que ellos creyeran que todo estaba encajando de alguna manera. Se llegó a creer que también se pretendía que las gafas llegaran antes de que ellos descubrieran la verdadera identidad de la niña de Boonville, pero que por algún motivo se habían retrasado y habían llegado después.
No se llegó a saber nada más de Lee y su madre Vicky sigue pensando que el culpable es Oscar. El padrastro de Lee ya no se le pudo entrevistar más porque el hombre murió unos años después de la investigación debido a una intoxicación por drogas. Nadie sabe dónde está Lee. Se ha hecho un retrato de cómo se podría ver en este momento y sus familiares y amigos siguen buscándola y siguen pensando que tal vez algún día sabrán qué le pasó a la pequeña. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Lee se me hace muy intrigante, pero también es un caso muy parecido al último que tenemos en el canal, el de la pequeña Ayla Reynolds, porque también había unos padres en la casa, también había sangre en la casa y no se sabe qué pasó con ninguna de las dos. Hay muchas cosas que pueden señalar a la madre, también hay muchas cosas que podrían señalar a Oscar Kearns. Lo que no creo mucho es que ha sido un extraño, porque es muy poco tiempo, en 45 minutos no se entra a una casa, se ve a una niña, se le golpea no sé qué y luego se la llevan. También esta teoría no fue muy sustentada porque realmente ¿para qué se iban a llevar a la niña? Se va a pensar que tal vez era alguna persona que quería refugio de la tormenta y pensó que la casa estaba abandonada, pero el hecho de que fuera tan preciso a la hora de la salida de la madre de Lee y que también fuera tan preciso a la hora en la que ella regresó del trabajo, si hubiese sido alguien que las estaba vigilando, sabría que pues Vicky no llegaba a esa hora a su casa, que faltaban muchas horas. Así que pues las cosas son un tanto raras. Vicky sigue diciendo que es inocente, que no tiene nada que ver con la desaparición de su hija y que el culpable es Oscar. Como ya les conté, el padrastro pues está muerto, ya no se puede hacer mucho por él, no se le puede interrogar, ya solamente se quedó con que falló en una de las pruebas del polígrafo y nada más. Si este caso les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta antes de irse, compártanlo si creen que también a otras personas les puede gustar, suscríbanse si no están suscritos, actualizamos 2 o 3 veces a la semana. Nos vemos hasta otro video. Adiós.